Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio donde vamos a encontrar el espectro de amplitud y fase de una señal f de t. El ejemplo dice lo siguiente: determina los espectros de amplitud y de fase de la señal causal f de t igual a t por e elevado a la menos at por mu de t con a mayor que 0. Veamos la solución. Ya se ha realizado la transformada de Fourier para la función f de t igual a t por e elevado a la menos at por mu de t, donde al aplicar la transformada de Fourier a esta función, es decir, menos infinito este infinito de t por e elevado a la menos at por mu de t por e elevado a la menos i omega de t por dt, nos dio como resultado 1 sobre a más i omega y todo elevado al cuadrado. Esta transformada nosotros ya la hicimos en un video anterior. Eso significa que si tenemos nuestra función compleja de la forma f de i omega, esta viene a ser igual a 1 sobre a más i omega todo elevado al cuadrado. Ahora se van a encontrar los espectros de amplitud y de fase de dicha función. Entonces el espectro de amplitud se halla a partir de encontrar el módulo de nuestra función compleja. Es decir, tenemos nuestra función compleja, le vamos a hallar el módulo. Aplicando propiedades de módulo nos queda que el módulo de 1 sobre el módulo de a más i omega elevado al cuadrado nos queda de esta forma. En consecuencia, el módulo de 1 viene a ser igual a 1. Y nosotros podemos escribir a más i omega módulo elevado al cuadrado. Eso significa que nos queda que el módulo de esta expresión es la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más omega elevado al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Eso significa que la raíz cuadrada con el cuadrado se van y nos queda que nuestro módulo es igual a 1 sobre a cuadrado más omega elevado al cuadrado. Entonces ahora nosotros vamos a aplicar un truquito cochino sacando factor común a cuadrado. Entonces nos queda a cuadrado por 1 a cuadrado. A cuadrado por omega cuadrado sobre a cuadrado se nos van los a cuadrados y nos queda omega cuadrado. Por eso podemos sacar factor común. Ahora nosotros podemos escribir el módulo de la función como 1 sobre a cuadrado por 1 sobre 1 más omega cuadrado sobre a cuadrado. Y aquí tenemos el gráfico del módulo de nuestra función compleja, donde su amplitud viene a ser igual a 1 sobre a cuadrado y el dominio es omega. Y aquí podemos observar nosotros la gráfica del comportamiento del módulo de nuestra función compleja. Ahora nosotros vamos a encontrar el espectro de fase. Se halla a partir de encontrar el argumento de nuestra función compleja. En este caso tenemos nuestra función compleja y lo que vamos a hacer ahora es desarrollar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos queda el primer elemento elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2a por i omega, más el segundo elevado al cuadrado, en este caso i cuadrado por omega elevado al cuadrado, donde nosotros sabemos que i elevado al cuadrado es exactamente igual a menos 1, entonces nos queda aquí más por menos nos da menos, el resto queda igual. Por tanto, entonces nosotros podemos escribir a cuadrado más 2ai omega menos omega cuadrado de la siguiente manera, como a cuadrado menos omega cuadrado más 2ai omega. Esto en la parte del denominador. Recuerden que en la parte superior tenemos un 1. Acá que tenemos la parte real, a cuadrado menos omega cuadrado. Y aquí que tenemos la parte imaginaria de nuestro número complejo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es multiplicar por el conjugado. Eso significa que tenemos, aquí está la parte positiva, y como es el conjugado, lo multiplicamos por el menos de la parte imaginaria. Hemos multiplicado toda nuestra expresión por un 1. Ese 1 es un 1 adecuado. ¿Qué conseguimos con ello? A cuadrado menos omega cuadrado menos 2ai omega por 1 nos da a cuadrado menos omega cuadrado menos 2ai omega. Y en la parte inferior multiplicamos término a término. A cuadrado menos omega cuadrado nos queda todo elevado al cuadrado. Más por menos nos da menos. 2ai omega nos queda elevado al cuadrado. En consecuencia, nosotros podemos escribirlo de la siguiente manera. 2 elevado al cuadrado nos da 4. A elevado al cuadrado nos da a cuadrado. I elevado al cuadrado nos da i cuadrado. Y omega elevado al cuadrado nos queda omega elevado al cuadrado. El resto queda igual.
donde nosotros recordamos que i cuadrado es exactamente igual a menos 1. Entonces multiplicando nos va a quedar menos por menos nos da más. El resto va a quedar igual. Aquí lo tenemos. Por tanto, entonces ahora podemos separar. La parte inferior ya es real. Entonces nos queda que a cuadrado menos omega cuadrado sobre a cuadrado menos omega cuadrado todo al cuadrado más 4a cuadrado omega cuadrado menos 2ai omega sobre a cuadrado menos omega cuadrado todo al cuadrado más 4 por a cuadrado omega cuadrado es la parte imaginaria. Entonces aquí tenemos la parte real de la función, la parte imaginaria de la función. Todo esto lo hemos hecho para poder encontrar el ángulo o el argumento de f de i omega. Por tanto, nosotros sabemos que lo podemos encontrar con la arcotangente de y sobre x. En este caso, y me está representando la parte imaginaria y x me está representando la parte real. Por tanto, al reemplazar me queda que en la parte superior es menos 2 por a omega sobre a cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más 4 por a cuadrado omega cuadrado. Y en la parte inferior ubicamos la parte real. Es decir, a cuadrado menos omega cuadrado sobre a cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más 4 por a cuadrado omega al cuadrado. Y lo que hacemos nosotros es multiplicar extremos por extremos y medios por medios, o la conocida ley de Oreja. Por tanto, nos queda que la arcotangente viene a ser igual a esta expresión sobre esta otra expresión. En consecuencia, observamos nosotros que podemos simplificar el corchete, indicando que nos queda que el ángulo viene a ser igual a la arcotangente de menos 2a omega sobre a cuadrado menos omega cuadrado, donde nosotros sabemos que el negativo puede salir de la función y esto viene a ser igual a menos la arcotangente de 2a omega sobre a cuadrado menos omega al cuadrado. Y aquí tenemos nosotros la gráfica del espectro de fase. Y aquí entonces vemos la simulación de la gráfica de nuestro espectro de fase de la función compleja. Esto es Miller Matemáticas. Se estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.